Está con nosotros Roberto Zuckerman, es el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Bienvenido, ministro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Ministerio de Trabajo, ¿cómo arrancaste este enero? Como bombero. Diciembre, en realidad, y enero, parte de enero. Sí, el Ministerio de Trabajo es un ministerio que, a diferencia de, ustedes hablaban antes de seguridad, digamos, ¿no? De un ministro de seguridad que tiene la policía, que tiene una conflictividad. Bueno, el Ministerio de Educación, que tiene escuelas, tiene docentes, no docentes, etcétera, o salud, que lo mismo, hospitales, médicos, enfermeros. Digo, es un ministerio que tiende a resolver problemas de terceros, ¿no? Problemas ajenos, claro. No sé, algunos pueden ser más cercanos. Hoy tuvimos, por ejemplo, una nueva audiencia por el conflicto que se genera con una empresa constructora y los trabajadores de la UOCRA. ¿Por qué? Por deudas del gobierno anterior, digamos, que no pagó. La Ruta 1. De la Ruta 1 específicamente. Bueno, digo, esos temas, o por supuesto, digamos, puede haber reclamos de empleados públicos por una extensión del programa de pagos, o por supuesto que también hay paritarias, cosas por el estilo, o temas más lejanos, digamos, ¿no? De otro tipo de empresas. Tenemos muchos procedimientos preventivos de crisis que nosotros queremos revisar, porque vimos cómo el gobierno anterior los dio muy suelto de cuerpo, digamos, ¿no? Y me parece que son temas a analizar, ¿no? Porque uno no quiere que los trabajadores pierdan derechos, porque uno no quiere que el Estado deje de recaudar. Por supuesto que hay empresas en crisis, hay que tenerlo presente, pero hay que ser más rigurosos a la hora de homologar esos acuerdos. Pero lo que quiero decir es que, digo, de alguna manera es un ministerio político donde... mucha intermediación, digamos. Exactamente, es intermediación, generar puentes, conciliaciones. Por lo tanto, nos reunimos con los trabajadores, con sus organizaciones sindicales, pero también nos reunimos con empresas, ¿no? Porque creo que el Ministerio de Trabajo tiene que ser un puente en ese sentido, tiene que articular. Digo, esto yo creo que hoy... vemos permanentemente cómo los trabajadores y los empleadores están espalda con espalda preservando las fuentes de trabajo. Entonces, puede haber momentos de tensión, puede haber, obviamente, discusiones, puede haber intereses, si se quiere, opuestos. El empresario quiere ganar más, los trabajadores quieren ganar más. Bueno, eso es natural, está bien que sea así. Lo que digo es que el ministerio tiene que también ver de qué forma trabaja con producción. Con el ministro Costamagna estamos permanentemente hablando y vemos esas situaciones que se pueden generar de conflicto. O sea, un ministerio proactivo, no solamente como mediador y cuando ya el conflicto está en puerta o suscitándose, pero... Y además para trabajar de manera transversal. Nosotros tenemos que trabajar con desarrollo social. Desarrollo social hoy, fue protagonista por la tarjeta de lo que es el plan contra el hambre, pero por otro lado, tiene otros programas que se están quizás reformulando, como fue el Nueva Oportunidad, que tiene que tener una salida laboral concreta, ¿no? Nueva Oportunidad, si no, es una contención, pero no queremos que sea un entretenimiento, claro. Queremos que los chicos, las chicas que pasan por Nueva Oportunidad tengan una salida laboral concreta. Con educación, con Adriana Cantero, estamos viendo de qué forma podemos fortalecer la escuela técnica, cómo podemos generar terciarios. Ustedes lo decían en la introducción, yo estoy visitando empresas que tienen que ver con base tecnológica y te encontrás con todo. Te encontrás con empresas más pequeñas o medianas que necesitan no un ingeniero en sistemas, no un analista de sistemas, un programador. Si ese programador tiene que salir en 1 año, en 2 años, en 3 años, con una capacitación más rápida al mercado laboral, después puede seguir estudiando, pero se sigue formando en la empresa. Vemos cómo empresas, lo vimos en la campaña con Omar, recorriendo comercios, industrias, de lo que es el software, cómo no pueden seguir creciendo porque no tienen programadores. Y por otro lado, otras empresas, como decían recién, Mercado Libre, que tiene trabajadores acá en Santa Fe, muy cerca de acá. Otra empresa que también estuvimos visitando en Buenos Aires, que tiene también muchos trabajadores en la ciudad de Rosario, y otras empresas que necesitan mucha más especificidad. Claro. O sea, carreras universitarias, Tocaste un tema que es interesante, el de los programadores. Y uno imagina también esta articulación del Ministerio de Trabajo con otras áreas. Lo que le está pasando a muchas empresas hoy con los programadores es que el programador desde su casa labura para Estados Unidos, cobran dólares, y las empresas se les complica, entonces le dicen, vení que te voy a pagar un muy buen sueldo, y te dicen, no, pero yo laburando la mitad
cobro el doble. Bueno, Entonces, porque... digo, evidentemente no es que faltan programadores, sino que el mercado propio laboral no le encuentra la vuelta, por lo menos en Argentina, a algo que es un puesto clave. Digamos. Pero el tema tiene que ver con que faltan programadores, porque si hubiese más programadores, claro, todos estarían trabajando. Claro. Y entonces, o alguno trabajaría en freelance en su casa, otros part-time, otros full-time, en distintas modalidades. Esto es muy común en empresas más descontracturadas, donde trabajan en una empresa y 2 días a la semana trabajan en su casa. Digo, a lo que voy es que nos falta, digamos, tenemos que salir de las carreras tradicionales, y lo digo como profesor de Derecho Constitucional, ¿no? Digo, lo dijo en su momento la expresidenta, hoy vicepresidenta, necesitamos más ingenieros que abogados, ¿no? Digo, lo digo como en términos generales, ¿no? No es que, justamente el otro día lo hablaba con Trota, con el ministro de Educación, no es que por eso nosotros vamos a cerrar carreras o limitar carreras. Lo que tenemos que hacer es incentivar carreras, es decirle, a ver, ¿qué vas a estudiar? ¿Una carrera tradicional? Bueno, pero si no tenés que ser un premio Nobel para estudiar una carrera vinculada con analista de sistemas, ingeniero de sistemas o programación o cuestiones por el estilo tecnológicas. Digo, tenemos que ir hacia ahí. Hay que pensar en el trabajo del siglo XXI. Hay tareas, oficios, profesiones, o que van a desaparecer o que van a perder intensidad y que lo tienen otras, como estábamos diciendo recién. Quizás había, no sé, un vendedor que vendía en un local. Ahora esa venta se hace de manera virtual, con internet, con una página web, con un determinado sistema, y por lo tanto ganan trabajo otros trabajadores. Bueno, si nosotros como Ministerio de Trabajo, digamos, nos quedamos ahí de brazos cruzados y no vemos cuál es el mundo laboral del siglo XXI y cuáles son las propuestas, vamos a seguir capacitando. Si lo quieren ver los sindicatos, porque es interesante porque el que generó todo este punto de partida, de discusión, de debate, de la cuarta revolución tecnológica, es Gustavo Vélez, que tiene una secretaría que parece desapercibida, pero trabaja de forma transversal en todo el gabinete. Entonces digo, lo de la cuarta revolución industrial es interesantísimo, pero tiene que pasar por el tamiz de los sindicatos, porque hay sindicatos que van a ser perjudicados por eso. Pero yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Uno sabe perfectamente que cada uno cumple un rol, digamos, ¿no? Y en este sentido, nadie pierde la perspectiva de lo que termina pasando en la realidad. Quiero decir, el gremio que exige determinada cosa es porque siempre entiende que tiene un correlato eso, digamos, si no, se está dando la cabeza contra la pared. Entonces, esas situaciones también van cambiando. Uno a veces le cuesta o no quiere mencionar determinadas actividades, pero hagamos el ejercicio mental de las actividades que hacemos nosotros o que hacíamos antes y que hoy ya no las hacemos más de esa manera. Bueno, eso significa trabajadores que ya no están haciendo esas actividades. Bueno, esos gremios van a tener que también comprender una nueva realidad. Vuelvo a decir, a veces es difícil decir tal actividad, porque el que trabaja en esa actividad, digamos, le agarra como un miedo. Lo primero que me viene es, por ejemplo, Correo, que ya viene desde el año 2016 planteando el crecimiento de Western Union y varias otras, digamos, oficinas digitales, y van quitando, digamos, empleo. Inclusive de Correo Argentino, digamos, hubo despidos masivos. Después, me llama la atención que el primero, digamos, que toma el guante y lo invita, digamos, para hablar de esto es Cavalieri, porque los empleados de comercio también son afectados, digamos, por eso. Bueno, pero por eso digo, y podríamos nombrar distintas actividades, digo, que algunas van a disminuir, otras van a desaparecer, muchachos. Entonces, lo que digo es, ¿qué hacemos desde el Ministerio? ¿Seguimos capacitando con cursitos que son del siglo XIX, siglo XX? ¿O empezamos a capacitar para el siglo XXI? Porque yo, no subestimo ninguna actividad. Y si vos podés poner una actividad en el garaje de tu casa, y si vos podés, todo es legítimo, digamos, y todo el mundo que pueda generar una actividad lícita es maravilloso. Ahora, tenemos que, desde el Estado, acompañar ese proceso para que nuestros jóvenes, sobre todo, que están más ayornados a todo lo que tiene que ver con la tecnología, puedan empezar a estudiar esas carreras, que nadie salga de una escuela secundaria sin un conocimiento de lo que es un circuito eléctrico, de lo que es la química, de lo que es la informática, de lo que es la mecánica. Yo quiero que los chicos salgan de la escuela secundaria con la posibilidad de, en el último año, hacer una pasantía, insertarse en el mundo del trabajo, porque, ustedes recordarán
Cuando decían, te voy a mandar a hombrear bolsas al puerto, ¿no? Era como un castigo. No vas a encontrar a una sola persona levantando una bolsa en el puerto. Vas a encontrar palets, vas a encontrar grúas, vas a encontrar tractores. Digo, entonces, a lo que voy es, todo se va tecnificando. Eso expulsa a trabajadores por un lado e incorpora por otro. Bueno, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Porque ese es el desafío mayor del ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos nuestra regional y resolvemos conflictos individuales, colectivos, tenemos la fiscalización, ¿no? Ahora, yo le agregué al ministerio que se llamaba de Trabajo y Seguridad Social el término empleo, para reivindicar una tarea de más y mejor trabajo, porque es el desafío mayor, ¿no? Digo, alguien dijo alguna vez, ¿no? Gobernar es dar trabajo. Bueno, lo que queremos es acompañar a un gobernador que tiene una cabeza de industrialista, productivista, que no es que piensa, digamos, en que, bueno, las cosas se dan porque sí, sino que hay que meter inversión, meter infraestructura, acompañar con políticas públicas. Bueno, lo mismo piensa el gobierno nacional. Vos recién lo nombrabas a Vélez. Bueno, nos vamos a reunir próximamente con Gustavo Vélez porque entendemos eso, ¿no? La cabeza que el tipo tiene en ver de qué manera vamos hacia ese camino que también hay que decirlo. Nosotros somos un país, digamos, en vías de desarrollo, por decirlo de alguna manera, con una capacidad instalada ociosa de un 50% y, digo, podemos empezar a poner el país de pie con lo que puede estar. Ahora, si queremos dar un salto de calidad, si queremos crecer realmente, nosotros necesitamos poner valor agregado, por ejemplo, a nuestros recursos naturales. Podemos discutir la minería, podemos discutir el litio. Ahora, yo no quiero exportar litio e importar una batería. Claro. Yo quiero que se vaya una batería fabricada. Prima, claro. Exactamente, ¿no? Digo, lo mismo. Digo, yo quiero que Vaca Muerta sea realmente, digamos, el motor del crecimiento argentino. Para eso vas a tener que defender un principio de soberanía que ha sido vapuleado, digamos, en los últimos años. Pero es fundamental. Yo te puedo asegurar que hay empresas de la provincia de Santa Fe. Soberanía porque justamente pisan, digamos, capitales chinos, capitales estadounidenses, capitales, digamos, europeos, pisan estos lugares, ahora que están saltando, digamos, por lo de Evo Morales, con el litio, con el agua, cualquier tipo de mineral, y están pisados hace años, y esto es únicamente, digamos, fuga de dinero, digamos. Bueno, pero por eso tenemos que tener un plan estratégico en este sentido, digamos, discutir seriamente, digamos, no bloquear esos procesos de desarrollo, ver específicamente en qué es buena la Argentina para poder crecer, porque es innumerable, digamos, la cantidad de negocios que se generan a través de esto. Yo permanentemente voy descubriendo cómo empresas de la provincia de Santa Fe están trabajando, invirtiendo y generando lucro en Vaca Muerta, digamos, de una manera o de otra. Sí, acá en Santa Fe tenés desde muebles, muebles, decoración de muebles, diseño de muebles, personas, digamos, que se encargan exclusivamente de generar inclusive venta, digamos, de inmuebles cercanos a Vaca Muerta. Pero tecnología, transporte, la misma energía, digo, sí. La provincia de Santa Fe está la empresa Seco, está Milicic, que hace... hay muchísimas empresas, digamos, de distintos lugares de la provincia que están brindando esos servicios en Vaca Muerta. Entonces, lo que digo es, tenemos que ir hacia ese desarrollo. Si nosotros, digamos, seguimos exportando granos, digamos, sin ningún tipo de producción, si seguimos exportando recursos naturales sin ningún tipo de valor agregado que incida la mano de obra, bueno, la verdad es que nuestro futuro no va a ser el que queremos. Y para eso, insisto, ¿no? Si hay jóvenes que nos están viendo en este momento, es incentivarlos a que estudien carreras que a lo mejor no son tradicionales. Y digo más además, porque nosotros venimos trabajando con Celia Arena en lo que tiene que ver con la igualdad laboral entre el hombre y la mujer, ¿no? Bueno, en las carreras tecnológicas, en términos generales, hay muchísimos más hombres que mujeres, son muy pocas las mujeres. Entonces necesitamos incentivar que las mujeres estudien también este tipo de carreras porque es muchísimo mejor que tengamos, digamos, ambientes laborales equilibrados, paritarios, ¿no? Y que no sea un ambiente solo de hombres, digamos, con muy pocas mujeres. Te quería preguntar porque otra cuestión. El año pasado, en el marco de... Tomo dos ejemplos de dos empresas de Santa Fe concursadas.
La AFIP, que formaba parte de los acreedores, pidieron la quiebra de las dos empresas. Las dos empresas tuvieron que bajar la persiana. Una muy conocida a nivel gastronómico, dejando empleados, o indemnizándolos, pero dejándolos sin laburo. Ahora que el país y la nación van acompasados, por lo menos en el trazo grueso de las políticas generales, ¿va a seguir teniendo ese criterio la AFIP de, en los concursos, pedir las quiebras de las empresas que generan laburo? Mira, se está llevando adelante una política donde en realidad se están generando quitas, esperas, moratorias realmente cómodas, cuotas. Es más, en el decreto de aumento a cuenta de paritarias en el ámbito privado, se estableció que las empresas que tienen el certificado MIPYME no paguen contribuciones patronales. Es decir, se van a llevar adelante políticas a nivel provincial, digo, no se generan aumentos de impuestos para ese tipo de industrias, de comercios, digo, se trató de apuntar a los más grandes en ese sentido, y lo que se quiere es acompañar, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay otra política distinta de la anterior, sobre todo, insisto, sacarle el pie de la cabeza, digamos, ¿no?, de encima a las pequeñas y medianas empresas, que son el 80% de nuestra actividad económica, ¿no? Lo que también, hay que decirlo, nosotros vivimos, digamos, en una cómoda informalidad que debería ir tendiéndose a corregir. Es decir, nosotros deberíamos sentirnos incómodos con la informalidad y deberíamos tener la economía más en blanco, más formalizada. Cuando vos tenés la economía no formalizada, tenés los trabajadores no formalizados. Lo que pasa es que tuviste 4 años en donde te fuiste a la B y tenés que formar un equipo otra vez bueno, hacer un buen campeonato, ascender, tener resultados. Por eso yo digo que nosotros desde el Ministerio no es que tenemos como prioridad, digamos, estar con el látigo persiguiendo pero contemplar empresas, estas situaciones. Pero también tenemos que ir hacia un camino de formalización de la economía, porque la verdad es que el Estado se financia con impuestos. Claro. Roberto, y necesitamos que más gente pague impuestos. Digo, entre la economía no registrada y el trabajo no registrado, estamos complicados. ¿Por qué el justicialismo en general rechazaba la idea de adherir a la ley de ART en la provincia, y ahora que son gestión, bueno, no lo digo como una chicana, te lo planteo con buena leche. En lo más mínimo, y ahora, digamos, van en ese sentido. No, en realidad lo que hay son distintas miradas dentro del justicialismo. Lo cierto es que yo respeto la coherencia de los que pudieron estar en contra, como respeto la coherencia de los que estuvieron a favor siempre. Nuestro gobernador siempre estuvo a favor, votó la ley en el Senado y dijo en su campaña electoral: estoy a favor de la ley, no especuló. Lo mismo el mismo presidente de la Nación. Es decir, el presidente de la Nación es alguien que también está a favor de la ley, y el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, también está a favor de la ley. Estuvimos reunidos la semana pasada junto con Omar y Walter Agosto, y dijo: ¿quieren que vaya a Santa Fe a apoyar la adhesión? Voy a Santa Fe a apoyar la adhesión. Ahora, se lo demonizó a Macri por esto, y el justicialismo en 3 o 4, digamos, definiciones lo vuelve como antidemonio, digamos, a la adhesión. No, bueno, pero... O sea, tiene un poder de definición sobre la sociedad tremendo el peronismo. Yo vuelvo a decir, yo respeto, digamos, las distintas posturas, porque aparte, compañeros muy queridos, digamos, se han opuesto, ¿no? Y quizás se siguen oponiendo. Y gremios muy queridos, muy amigos. Es relativo, porque los gremios más vinculados a la producción, a la industria, tienen una visión distinta a otros gremios que yo, vuelvo a decir, los respeto, los valoro, pero que además en muchos casos hacen una manifestación más ideológica que en sus fines prácticos, porque los trabajadores estatales no tienen afectación por la ley de RT, porque hay un sistema autoseguro en la provincia, por lo tanto se están afuera del sistema. O sea, igualmente se oponen, porque lo entiendo que ideológicamente están en contra de eso. A lo que voy es a lo siguiente. El sistema actual a mí no me gusta, genera muchísima conflictividad,
yo soy de la ciudad de Rosario, en la ciudad de Rosario los tribunales laborales tienen más causas de ART que de juicios comunes. Estamos hablando de 1.400 a 1.000 por juzgado, son 10 juzgados, o sea, de 14.000 a 10.000, digamos, de 24.000 causas. Es decir, es un sistema que a mí no me cierra como está. Lo cierto es que la adhesión en muchos otros lugares del país donde se ha adherido ha generado una muy buena respuesta, si funcionan bien las comisiones médicas, si están bien distribuidas territorialmente. Digo, vos tenés la comisión médica, no estás conforme, después tenés la instancia judicial, digo, porque a veces se plantea como que esto no existe, y la verdad es que hay que descomprimir los tribunales, hay que dar respuestas, digo, y lo que yo estoy buscando es el consenso para generar la mejor adhesión a esa ley de RT. Bueno, pero aparte, además, Moroni estuvo en la superintendencia, digamos, de No, de pero trabajo. además yo te quiero decir, por eso en esto de hablar con los trabajadores y hablar con los empresarios, digo, hay una empresa que dice, bueno, a ver, ¿dónde me voy a instalar? ¿Dónde voy a invertir? Y dice, ¿dónde voy? ¿A Córdoba, que tiene adhesión al sistema y que paga una alícuota de tanto? ¿O voy a Santa Fe, que no adhiere al sistema y tiene una alícuota más alta? Y se va a Córdoba a lo mejor. Entonces, cuando yo dije, se pierden fuentes de trabajo, me dijeron, no, mirá lo que dice. Bueno, pues es así, digo, puede suceder eso. Entonces, yo lo que quiero es Voy a una... generar un equilibrio, tampoco- defender los derechos de los trabajadores. Te hago un contrapunto. Sí. Porque, a ver, eso mismo se decía con respecto a las promociones industriales. La comparaban con Córdoba. Decían, en Córdoba existen promociones industriales, se instalan ahí, hay fuentes de trabajo, y en Santa Fe no. Y era una verdad a media. Y te voy a dar un ejemplo abrumador. El caso de Vicentín, que pasó por las narices no solamente del gobierno nacional del kirchnerismo, sí, el grupo Vicentín, sino que también pasó por las narices del justicialismo, porque si había alguien, digamos, que era parte de, del empresariado peronista en su momento, fue Paduan. Digamos, Alberto Paduan, que hoy parece que está demonizado por el peronismo, pero era parte de la Liga de Intendentes, digamos, jugaba, digamos, como persona cercana a Masón. El que sabe un poquito más o menos de la historia de Paduan es más de raigambre peronista que del PRO, porque el PRO nació hace 48 horas. Ahora, fue beneficiado por el Banco Nación 15.000 millones de pesos. Si yo me llevo a endeudar, digamos, con el banco, a mí no solamente tengo que cerrar esta persiana, esta productora, sino que me tengo que exiliar, digamos, o sea, tengo que irme del país. Y Paduan, bolsa de comercio de Rosario, parte del grupo, digamos, presidente del ENAPRO, Nardelli. Digo, ¿qué pasa, digamos? Mientras nosotros estamos peleando la limosna, hay tipos, digamos, que se beneficiaron no solamente los últimos 4 años, digo, de hace rato. No, bueno, es una realidad que a nosotros nos duele, porque en realidad lo que nos preocupa es cuando esos gigantes se caen, como decís vos, digamos, ¿no? Recién digo, esto de ser beneficiado por crédito del Banco Nación, el gobierno anterior, digamos que hay que decirlo, ¿no? Digo, Paduan, digamos, fue ferviente defensor, digamos, de las políticas de Macri, y hasta financió, digamos, su carrera electoral. Digo, eso se cae y no es solo Vicentín. Yo estoy ya teniendo una crisis, digamos, en empresas de alrededor, digamos, que dependían de Vicentín, que al empezar a no caerse, digo, el cerrar Vicentín, ya se ven perjudicadas. Ni hablar, digo, yo para que se tenga una idea, estamos hablando de más de 1.000 fuentes de trabajo directas, más todas las indirectas, si entran en crisis las de alrededor, digamos, ¿no? Yo lo que creo es que quizás, digamos, este neologismo que le llaman estrés financiero, sea solo un reacomodamiento de la empresa, y que la empresa pueda seguir, porque aparte no hay ninguna razón para que la mayor exportadora de la zona caiga, digamos, no tiene sentido, digamos, ¿no? Digo, no hay, aparte porque no hay ninguna razón para que caiga de la manera que aparentemente estaría cayendo. Yo creo que debe formar parte, digamos, de un sistema de depresión para buscar auxilio, porque deben tener quizás información o deben especular con cosas que quizás ni nosotros sabemos. Yo digo, no por las personas que puedan ser dueñas, accionarias de la empresa, sino por las fuentes de trabajo. Lo que quiero es que esto
pueda Sí, seguir. habitualmente ¿Qué quiero van decir? hacia el Estado para salvarlos. Bueno, Digamos. por La eso. misma de siempre. El Estado le da 15.000 millones de pesos de endeudamiento, digamos, a través del Banco Nación, que no se lo da a ninguna pyme, se lo da al Grupo Vicentín. Y cuando cae en las malas, porque no le dan algunos números, pero por supuesto, digamos, uno es presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y el otro presidente del ENAPRO, ¿no? Las cabezas visibles del grupo, terminan apelando, digamos, al salvataje del Estado. Es desde la década, digamos, de los 70, digamos, de la dictadura, digamos que se ve el Vicentín ahora, pero te puedo repetir 25 casos diferentes. El mismo correo. El mismo correo, con Macri. Digo, la última cortita, los repro. Bueno, los repros lo hablamos con Claudio Moroni el otro día en la reunión con el gobernador. Como nos está pasando a nivel provincial, está pasando a nivel nacional, es decir, se están reacomodando. Por supuesto que el ministro nos dijo que para ellos son una prioridad en cuanto a los fondos que puedan llegar a disponer, digamos, para justamente poder amortiguar, digamos, situaciones de crisis que se puedan dar. Yo recuerdo en su momento, digamos, cuando era tomada el ministro de Trabajo, digamos, los repros fueron de gran utilidad en muchísimos casos. Bueno, ojalá que también podamos contar con esa herramienta. Lo que quiero decir es esto, digo, porque quizás no se percibe tanto a nivel nacional y se percibe más a nivel local. Digo, nosotros tenemos una crisis que no dimensionamos. Estamos en una situación de emergencia que no dimensionamos. Cuando digo dimensionamos, digo la sociedad en general. Digo, no nosotros que tenemos los datos concretos. Digo, acá nosotros tuvimos 4 años de políticas que fueron de ajuste, de políticas neoliberales, con endeudamiento, etcétera, que digamos, se pudo canalizar electoralmente, ganó una oferta electoral, digamos, y entonces vivimos una institucionalidad que naturalizamos, que no pasó en el resto de Latinoamérica. ¿Eso qué hace? Y hace que como no caímos en el fondo del pozo, como esto no explotó, como esto no se incendió, y porque además hubo muchas organizaciones sociales, ¿sí? La iglesia, digo, que contuvieron también esa situación abajo, entonces digo, la crisis quizás no la dimensionamos. Digo, no hay un mango. O sea, vos, Perotti dice, hablen con Martín y Florencia, son los de tesorería de la gobernación, pregúntenle, van a ver, no es que lo digo yo, lo dice Agosto, dice Perotti, pregúntenle a los trabajadores de planta, digo, no hay plan. Entonces, por eso tenemos que tomar las medidas que no queremos tomar, que es un receso, que es extender un pago, digo, ¿no? Entonces, a lo que voy esto es lo mismo en Nación. Si nosotros tenemos que pagar este año 30.000 millones de dólares de deuda externa a nivel nacional, no va a haber un peso para el resto de las cosas que necesitamos para salir adelante. Entonces, lo que digo, necesitamos acuerdos internacionales, acuerdos nacionales, acuerdos de sectores, digo, necesitamos de grandes acuerdos, porque si no, la verdad es que va a ser muy difícil recomponernos, ¿no? Ministro, muchas gracias por venir. No, por favor, a ustedes, un placer, como siempre.